Bueno, estamos hablando, ¿no?, de las consecuencias quizás de lo que está pasando en los ríos, en Chaco, a raíz de denuncias de que el agua sale turbia, el agua de la red. La empresa concesionaria decidió no cobrar el servicio hasta que se supere esta situación. Vos explicabas que parte de la provincia del Chaco toma del río Paraná y parte del río Bermejo, Exactamente. ambos con muy poca agua. Es, es una situación hidrológica que hace 3 años tenemos esta emergencia climática por falta de lluvia y los ríos los están sufriendo, ¿no? Bueno, ¿cuál será el panorama, ¿no?, hacia adelante? ¿Se corregirá el régimen de lluvias? ¿Podríamos hablar de que se termina este periodo de bajante extraordinaria? Está en contacto con nosotros Juan Borus, el ingeniero Juan Borus. Él es el subgerente de Sistemas de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua, para hablar de este tema. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bueno, bajándolo, ¿no?, a lo que es el día a día, a las consecuencias de esta bajante extraordinaria. No solo tiene, digamos, acarrea problemas para distintas producciones. Aquí con el tema del arroz, hay pelea entre los productores para quién usa la poca agua que le queda a los ríos, sino también ya en el consumo domiciliario, donde el agua sale sucia, en Corrientes y en Chaco en gran parte. ¿Todo esto tiene que ver con esta crisis hidrológica y la bajante de los ríos? Es la continuación del escenario que empezamos a ver desde la última parte del 2019, digamos, el último bimestre del 2019, pero más nítidamente a partir de marzo del 2020. Es un mismo escenario, con sus mejoras parciales, fugaces, pero en definitiva es lo mismo. Recordemos que en el 2020 hubo un momento en el que prácticamente todo el continente sudamericano estaba con una emergencia de sequía, una sequía predominante. Bueno, siendo el continente tan grande, digamos, y la situación tan particular, tuvimos momentos de mejoras, tuvimos momentos en que se complicaba más. En este momento, la situación se caracteriza por una cierta mejora en el patrón de lluvias de la mitad norte de la Cuenca del Plata, donde se generan los ríos Paraguay y Paraná, fundamentalmente. Estamos teniendo lluvias allí, las lluvias previstas estacionalmente, y esta situación continuaría en los próximos meses. Está faltando lluvia en la franja media de la Cuenca del Plata, que digamos que es donde se tiene una respuesta hidrológica más rápida, y eso incluye, por ejemplo, la cuenca del río Iguazú, el este de Paraguay, la cuenca de aporte directo al embalse de Itaipú, la provincia de Misiones. Ahí está faltando lluvia, y eso hace que de alguna manera tengamos esta persistente bajante, esta tendencia que tenemos ahora. Hoy tenemos en Corrientes Capital 1,08 y debería continuar descendiendo levemente, pero descendiendo al fin, de tal manera que alcance su piso o se estabilice de alguna manera en las próximas semanas, en las próximas 2 semanas, y con niveles que obviamente son inferiores a los normales, pero es muy interesante comparar los niveles que tenemos ahora y los previstos para el resto de enero con lo que se registró en enero del 2022. Claro. Estamos mucho mejor que en esa situación, y a eso hay que agregarle la perspectiva de una mejora gradual a partir de la segunda mitad del verano, una situación que es previsible. El escenario más probable que tenemos es que a lo largo de la segunda mitad del verano podamos ir viendo un gradual retorno, y digo gradual porque realmente no hay manera de decir cuán rápido va a ser, pero un retorno a la condición normal del río Paraná, a la altura de la ribera correntina. Eso deberíamos ir viéndolo de tal manera que lleguemos al otoño con una condición en general dentro de las aguas medias, dentro de la franja de aguas próximas a las normales. Nosotros aquí estamos acostumbrados a que la emergencia más frecuente se dé por inundaciones. Cada tanto se da el fenómeno de que llueve mucho, que aumenta mucho el caudal de agua y hay zonas que se inundan. Esto de una sequía tan prolongada, no sé, creo que hay registros de hace más de 50 años, pero no es algo que tengamos. ¿Por qué se dio? Y si tiene algo de extraordinario, y si tenemos que pensar que a partir de ahora los fenómenos van a ser así tan extremos y tan largos. Cuando empezó a manifestarse esta situación, obviamente las preguntas surgieron inmediatamente. ¿Qué relación hay entre esto y el ciclo natural? ¿Qué relación tiene esto con el cambio climático, por ejemplo?
y siempre dijimos que era tan especial la situación que estábamos viviendo que era conveniente esperar a que terminara el escenario, que se terminara de cerrar el escenario, para hacer un análisis retrospectivo y poder concluir en un análisis bien definido. Los climatólogos están en eso, seguramente cuando esto termine, dentro de algunos meses, estemos hablando de una conclusión con respecto a este escenario que estamos viviendo todavía, pero está claro que lo que nos tenemos que acostumbrar en realidad es una buena manera de verlo, es a los cambios importantes. Fíjense que en la última crecida significativa que tuvimos fue en 2016, perdón, no hace tanto tiempo atrás, y fue una crecida muy importante, y ese cambio frecuente o esa posibilidad de un cambio importante en poco tiempo nos limita la capacidad de prospección precisamente. Yo les comentaba recién que yo lo que espero, el escenario más probable es que el otoño nos presente una condición cercana a la normal, pero es lo máximo que puedo decir, no ir más para allá sería realmente muy osado, no tengo elementos de juicio firmes como para poder hacerlo. Así que la situación, en definitiva, es especial, no hay ninguna duda que es especial. Como sequía, esta condición de sequía en general no se daba desde hace décadas, y hay que agregar el hecho de que somos hoy por hoy mucho más Paraná dependientes de lo que éramos décadas atrás, con lo cual los impactos son mucho mayores. Borús, buen día. Usted recién destacaba lo que significó enero del 2022. En el hidrómetro de Corrientes de Barranqueras teníamos 20 centímetros, estamos casi un metro arriba ahora, por suerte. Pero después de ese descenso, uno ha observado cómo aparecieron bancos de arena y que por más que crezca el río no desaparecen más. ¿Esto afecta, por ejemplo, para la provisión de agua, para la reproducción de peces, para lo que significa la navegación? Sin ninguna duda que lo afecta. La pregunta del millón que uno se hace es ¿qué tiene que pasar para que retornemos a una condición normal de esos bancos de arena o del perfil fluvial, en definitiva? Y yo lo que creo, en definitiva, es que a medida que el río se vaya normalizando, en lo que falta del año, que yo creo que eso va a ocurrir, vamos a empezar a volver a notar cambios en el sentido inverso, digamos, en el sentido, nos va a ir retrotrayendo a la situación previa a este escenario trianual tan complejo, tan complicado, y mientras tanto la atención va a estar puesta en, por ejemplo, un tema importante a seguirlo, que lo estamos siguiendo ahora, es el de lluvias sobre la cuenca del Bermejo, especialmente la alta cuenca del Bermejo, con la posibilidad de que se desarrolle un pulso de crecida que no solamente trae agua líquida, sino trae sedimentos también. Y los sedimentos pueden complicar esa situación a la que se referían ustedes al principio, antes, que tiene que ver con las tomas de agua, con el agua turbia, ya sea en las tomas de agua chaqueñas como en las mismas tomas de agua sobre el río Paraná en Corrientes. Eso puede ser una preocupación, una complicación. Ese es uno de los temas que estamos siguiendo. Otro tema que es muy importante y que quizás sea hoy por hoy mucho más importante que el nivel fluvial del Paraná es la posibilidad de que se acentúe la seca en la misma provincia, dentro de la provincia, con condiciones favorables para la producción de incendios. Esa es una situación que se podría llegar a dar nuevamente y que obviamente que se está con esa probabilidad, con esa tensión, y todo el aparato de respuesta a situaciones como tales se está afinando ante la perspectiva precisamente de que volvamos a tener episodios de incendios significativos en la provincia. Justamente usted estuvo hablando de lo que significa estos ríos internos o el agua interna en la provincia de Corrientes que puedan derivar en estos incendios forestales. Y recientes informes, por ejemplo, entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, daban cuenta de cómo se ha achicado la superficie de agua en la provincia de Corrientes. Bueno, una provincia tan característica que tiene mucho de lagunas, de esteros, de bañados. ¿Esta situación va a tardar más en recuperarse que lo que es los flujos de los ríos que nos rodean? En principio tendría que decir que sí, porque la perspectiva de lluvias regionales, las lluvias locales sobre la provincia, que son las que permitirían esa recuperación de los espejos de agua provincial,
tiene una perspectiva de acá al 31 de marzo, todo lo que falta del verano, desfavorable. En definitiva, prevalecerían las lluvias de normales a inferiores a los normales, y para que la situación se recupere, no se necesita que haya un gran evento de lluvia sobre la región, sino lo que tendría que pasar es un cambio en el patrón que maneja las lluvias, del patrón de distribución espacio-temporal de las lluvias, y lo que tendría que haber es eventos frecuentes. Lo que tendría que normalizarse es la frecuencia de los eventos. Eso es lo que tendría que ocurrir para que la situación hidrológica de la provincia mejore. Obviamente va a ser por sectores, en algunos lugares más, otros lugares menos, pero algunos lugares tienen la capacidad de recuperación mayor que en otras, pero en general lo que hace falta es la frecuencia de eventos, que es una mayor frecuencia, y en principio, en este primer trimestre del año 2023, la perspectiva o el escenario no es el mejor. Uh-huh. Ingeniero, me quedé pensando en algo que dijo en relación al río Bermejo, la posibilidad que cuando crezca tenga sedimentos y el agua esté sucia, y que eso también podría llegar al agua del río Paraná. ¿Por qué? El río Bermejo suele tener crecidas de verano, y especialmente en esta situación, en este escenario climático global, la perspectiva regional indica la probabilidad de pulsos de crecida durante el verano del río Bermejo. Cuando eso ocurre, por lo general, esas crecidas traen sedimentos de la alta cuenca. La alta cuenca del Bermejo está dinámica, está totalmente activa en lo que hace a la producción de sedimentos, todavía lo está, lleva más de 100 años en estarlo así, y cuando eso ocurre, en general, las crecidas traen una onda que desde el punto de vista del agua líquida concretamente se va achetando, es una onda de crecida que se va achetando y llega al río Paraguay en forma no tan pulsante, sino más gradual, pero obviamente que trae sedimentos, y esos sedimentos afectan al río Paraguay y afectan también finalmente al río Paraná, especialmente en la cabecera del río Paraná, que es el tramo correntino chaqueño, con las consecuencias que eso significa. Eso es frecuente cuando hay una crecida del río Bermejo, una consecuencia y una problemática que se atiende inmediatamente es esa precisamente. Y la última pregunta que le hago, habrá visto, ¿no?, las imágenes de hace unos meses de cataratas del Iguazú, con ese caudal impresionante de agua que rompió incluso hasta pasarelas, y estuvo cerrado el paseo en alguno de los saltos más importantes. ¿Esto por qué se dio? Y si ese caudal de agua, muchos sin tener tanto conocimiento, veíamos, bueno, listo, se terminó el periodo de bajante, se terminó la sequía porque hay tanta agua ahí. ¿Eso fue algo también excepcional? El río Iguazú es un río que reacciona en forma muy pulsante, muy fuerte, es casi una respuesta torrencial. Las lluvias que dieron lugar a la crecida del río Iguazú el 13 de octubre, no se daba desde hacía 8 años. En medio de un escenario tan críticamente de aguas bajas y de sequía, se dio una crecida que no se daba desde hacía 8 años. Es típico del río Iguazú. El río Iguazú tiene una respuesta tan particular que obliga a seguirlo muy atentamente, pero en este momento tenemos prácticamente la 12ª parte del caudal que se dio el 13 de octubre está pasando por cataratas hoy. Estamos en una situación opuesta, un poco mejor de la que se vivió en abril y mayo del 2020, pero también de aguas netamente bajas, y así continuaría. Insisto, el río Bermejo es un río que tiene una respuesta muy rápida a las lluvias intensas que se puedan dar sobre su cuenca media y baja, sobre todo, y eso fue lo que ocurrió en la segunda semana de octubre, y por eso tuvimos ese pulso de crecida tan importante. Pero las lluvias después se disiparon, ya en la segunda mitad de octubre ya habían desaparecido del río Iguazú, y el mes de noviembre también mostró una evolución sin pulsos de crecida, sin lluvias significativas sobre esa cuenca. Por lo tanto, la tendencia fue bajante inmediatamente. Ingeniero, muchísimas gracias, muy amable ha sido. Al contrario, muchas gracias, feliz año. Feliz año para usted también. Es Juan Borus quien hablaba con nosotros del Instituto Nacional del Agua con esta proyección en relación a lo que pasaría. En otoño comenzaría a normalizarse de manera muy gradual esta situación de bajante extraordinaria que lleva ya 3 años. Pero para el Paraná.
Claro, para nada. Sí, sí, No pero- así los espejos internos. Uno de los efectos, a ver, estamos hablando del agua potable que indudablemente nos afecta a todos, pero otro de las cuestiones que afectan y mucho es cuando con frecuencia escuchamos a los propietarios de estaciones de servicio y dice, tenemos dificultades. Claro, no entra la famosa la barcaza barcaza con combustible. por combustible a Puerto Vilelas, Puerto Barranqueras, porque el dragado o el canal no le permite. Sí. Entonces, sí, sí, sí. si no, arriba de 2,50 m se torna operable. Estamos en 1 metro. 1,08 creo Sí, que dijo. entonces es realmente muy difícil y es lo que hace de que, por suerte, el consumo de combustible lo sufren más que nada quienes consumen gasoil, ¿no? que son los del transporte, tienen muchas dificultades para la provisión por ese motivo. Bueno, fíjate la foto que nos mandan.